necesidades y características especiales, ¿no? Vamos a detallar bien cuáles son estas necesidades y características de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección familiar, ¿no? O son declarados judicialmente de protección familiar. Esta directiva también tiene un segundo objetivo, que es el procedimiento de la entrega de la subvención económica a la persona o familia acogedora capaz del acogimiento familiar. Todo ello en el marco del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? La subvención económica principalmente está dirigida para niñas, niños y adolescentes que tienen estas características especiales, estas necesidades también, y que están bajo el cuidado y protección de una familia acogedora, ¿no? Familia acogedora puede ser extensa, puede ser familia acogedora terceros o profesionalizados. Entonces, ya desde aquí vamos viendo que son estas tres modalidades. Ahora, como conceptos básicos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ¿no? Sabemos que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son menores de edad, con una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, de carácter permanente, que no ejercen o puede verse impedido del ejercicio de sus derechos. Entonces, aquí vamos a encontrar que este grupo, esta población de niñas, niños y adolescentes con discapacidad van a estar en el primer orden también para poder ser beneficiarios de la subvención económica, ¿no? Entonces, ya las unidades de protección especial podrán identificar algunos casos en los cuales pueda ameritar que reciba la subvención económica, ¿no? Aquí estamos hablando de niños que tienen problemas a nivel físico, que tienen problemas de visión, que tienen problemas para desplazarse, problemas de la salud mental, etc., ¿no? Ahora, como otro concepto básico, la subvención económica del acogimiento familiar, que viene a ser esta compensación económica que otorga no directamente la GDP, tampoco el acogimiento familiar, sino el MIN. ¿Por qué? Porque es aprobado a través de una resolución ministerial. Entonces, es la compensación económica que otorga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a una persona o familia acogedora, y que va a contribuir a costear estos gastos que tiene cada niña, niño o adolescente en acogimiento familiar. ¿Okay? Entonces, esa es la particularidad. O sea, el niño tiene que estar en una situación de desprotección familiar y bajo una medida de acogimiento familiar para que puedan ser beneficiarios, entre otras características y requisitos que vamos a ver más adelante. Asimismo, tenemos que los niños, niños y adolescentes con necesidades características especiales son aquellas niñas, niños y adolescentes que requieren una atención psicoeducativa especializada y un acompañamiento individualizado y permanente. Tenemos ahí a los niños, niñas con discapacidad física, psíquica, problemas de salud que conlleven a graves dificultades en la autonomía personal. Por ejemplo, aquí están niños que tenemos, por ejemplo, retardo mental, ¿no? En diferentes grados, puede ser leve, moderado, severo, etc. Niños, niños y adolescentes con problemas de adaptación social y emocional que requieran tratamiento psicológico o psiquiátrico. Sabemos que al estar expuestos en una situación de desprotección familiar, definitivamente va a repercutir en el comportamiento, en la salud mental, y que requieren un tratamiento a veces incluso psiquiátrico, ¿no? Que ha dañado gravemente su situación emocional. Sí. A ver, hacemos una pausa para poder, me dice que no se está proyectando. ¿Sí? Sí. A ver, nos corroboran si se está compartiendo las PPTs, si se está moviendo. Estamos aquí. Sí se observan las diapositivas. Se observan los conceptos básicos. Ya, muchas gracias. Aquí estamos, en conceptos básicos, correcto. Bien, ahora, lo más importante y que aquí todos los presentes gustan conocer también con respecto al procedimiento de la subvención económica, ¿no? Vamos a hacer énfasis en las modificaciones que se han realizado y también algunos cambios, ya como les indicaba, con sugerencias de las unidades de protección especial y también de las recomendaciones de OSCE. Entonces,
De aquí en adelante vamos a revisar cómo llevar a cabo la subvención económica, cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos a seguir a fin de solicitar la subvención económica, ¿ya? Ahora, la persona o familia acogedora subvencionada se le otorga previa evaluación sociofamiliar y valoración económica que realice el equipo de la UPE. Ustedes, Comunidad de Protección Especial, tienen a cargo el procedimiento por protección familiar y dictan la medida de protección de acogimiento familiar con terceros, acogimiento familiar en familia extensa o profesionalizado. Entonces ya conocen, identifican también quiénes son esas familias que tienen una situación sociofamiliar, digamos, y económica promedio o de repente en pobreza incluso, ¿no? O que podría conllevar también en algún momento a una situación de crisis en la familia que no van a poder cubrir estas necesidades o la totalidad de sus necesidades para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente acogido. Entonces, ahora con respecto a los requisitos. Se le otorga previa evaluación sociofamiliar y valoración económica que realice el equipo de la UPE. ¿Ya? En la evaluación sociofamiliar interviene el trabajador o trabajadora social. Asimismo, otro de los requisitos es que cuente con el certificado de discapacidad emitido por un establecimiento de salud o institución prestadora de servicios IPRES autorizado por el MINSA. El certificado de discapacidad, de acuerdo corresponda, ¿no? Porque estamos hablando de que algunos niños, niñas o adolescentes pueden tener discapacidad, pero también hay otro grupo que de repente tiene problemas de adaptación social, tiene problemas a nivel psicológico, pero no configura una discapacidad. Entonces, aquí es para los casos que correspondan el certificado de discapacidad, ¿no? Y sabemos que tiene que ser emitido por el MINSA. Ese es otro requisito. Luego tenemos el otro requisito que es tener una cuenta bancaria activa para los depósitos de la subvención económica. Ya la experiencia nos ha indicado que hay algunas cuentas que los usuarios, en este caso las familias, indican, ¿no? Declaran, y luego estas cuentas son o están embargadas, ¿no? Entonces, ha habido afectación porque alguna institución del Estado se ha cobrado automáticamente de la subvención económica y ha hecho un daño perjudicial porque es un depósito de la subvención económica para los niños. Entonces hay que tener en cuenta y orientar bien a las familias al momento que declaran su cuenta bancaria. Y si se tratara también de una pareja de dos personas que son familia, entonces uno de ellos va a declarar su cuenta, ¿no? Si no tuvieran cuenta, porque tampoco podría ser a nombre de otra persona, tiene que crearse una cuenta bancaria y que esté activa también debe ser corroborado a través, por ejemplo, de un estado de cuenta donde no debe anotar cuál es la cuenta bancaria, ¿no? Porque si bien es cierto, van a firmar una declaración jurada a través de un anexo, pero también tenemos que corroborar que la enumeración, los numeritos de la cuenta estén bien, ¿no? Para poder llevar a cabo adecuadamente el depósito, ¿ya? Entonces, esa es una recomendación. Otro de los requisitos que también ya hemos planteado, y esta no es la primera vez que se entrega subvención económica, ya los que tienen experiencia han trabajado esta parte, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder corroborar si la persona o familia acogedora no tenga prestaciones económicas o subvenciones económicas de la misma naturaleza otorgadas por el Estado. Y aquí son excluyentes, por ejemplo, ¿no? Que no esté en el programa Aurora, que no esté en el programa de INAVIF, ni el programa Contigo, ¿ya? Entonces, al inicio vamos a verificar si estas personas, es decir, los niños están en esos programas. Si estuvieran en esos programas, entonces ya no corresponde hacer el trámite para la subvención económica de acogimiento familiar, ¿ya? Pero sabemos que a veces al inicio la persona puede declarar que no está en estos programas, corroboramos que no están, pero de repente el siguiente mes se pueden inscribir, ¿no? Se pueden inscribir, van, buscan, supongamos, al programa Contigo y se registran. Entonces, hay que orientar a las familias que eso no puede ocurrir porque luego nosotros cruzamos información con estos programas y si nosotros evidenciamos que ya están en cualquiera de estos programas, prácticamente vamos a tener que retirarlos, ¿no?
Entonces, y sabemos que el programa Contigo, por ejemplo, es un monto de 200 soles bimensual, o sea, es poquito, ¿no? A comparación de nuestra subvención económica, que es un poco más alto. Entonces, tampoco le convendría a la familia realizar esa situación que al final va a perjudicar a la niña, niño o adolescente. Y mensualmente nos dice, y esta es una acotación también de la directiva, de esta actualización, que se va a verificar ahora mensualmente, ¿no? Que no esté en estos programas, porque a veces no le comunican a la familia, a la trabajadora social, al equipo que está haciendo el seguimiento, y resulta que está en otro programa, ¿no? A la vez con nosotros. Entonces, se tiene que verificar, para eso están las páginas abiertas del programa Aurora, en la BIF, ingresando el DNI del niño, se puede corroborar, o también de manera que se oficia al programa Aurora, en la BIF y Contigo, y también nos dan una respuesta, ¿no? A través de esas formas o canales se puede corroborar. Asimismo, el equipo de la UPE realiza la evaluación socioeconómica por el profesional de trabajo social de la UPE y también la declaración jurada presentada por la familia acogedora. Ahora, esa es la declaración jurada en la cual la familia acogedora va a indicar que no... ¿No está avanzando? ¿No se mueve? Ahí se ve. Entonces tengo que darle... Ya está. Ya. Este anexo número 9, los que tienen su directiva en la mano pueden ir a los anexos. Este es el anexo número 9, en el cual indica la declaración jurada de no tener prestaciones económicas otorgadas por el Estado. ¿Ya? Y esta, pues, definitivamente tiene que ser llenada, manuscrito por la persona, la familia acogedora, en el cual va a declarar bajo juramento que no recibe ninguna presentación grande y generalmente que más fácil. Tiene que firmar, por favor, de manera manual. No se van a aceptar firmas pegadas, porque también eso vamos a observar, ¿no? No debería ser así, porque luego tenemos nosotros mismos, causamos un conflicto, ¿no? De repente la familia nos indica que no, que él o ella no ha firmado. Nos arriesgamos también, a veces por querer ayudar o hacer más rápido las cosas, podría perjudicarnos en adelante. Ya la experiencia nos indica que es mejor que puedan ellos suscribirlo de manera manual y poner su huella al costado. ¿Ya? También tenemos el anexo número 7, que es la constancia de cuenta de destino para el pago de la subvención económica del acogimiento familiar. Aquí, como les mencionaba, la familia va a indicar cuál es su cuenta de ahorros, ¿no? Que no debería estar con problemas, embargadas o tener deudas. Entonces, sobre todo las personas o las familias que están convivientes, casados, ¿no? Casados sobre todo, porque definitivamente va a influir en generar algún conflicto, ¿no? Que ya hemos tenido. Igual van a firmar y colocan su huella digital. Entonces, esa es la declaración que deja constancia que a través de esa cuenta se les va a hacer los depósitos de la subvención económica, ¿ya? Pero también a este anexo le vamos a adjuntar algún reporte del banco, puede ser un voucher, podría ser un reporte en el cual indique claramente cuál es, ¿no? el numerito de la cuenta de ahorros para tener otro sustento adicional. Esa es una recomendación. Bien, esto de los criterios de la subvención económica también es una incorporación nueva por una recomendación de OSI. Ya. Entonces, igual tengo que leer. Ya. A ver, estamos aquí en los criterios de la evaluación de la subvención económica. En primer orden, compañeras y compañeros, tenemos que las personas o familias acogen a niñas, niños o adolescentes con discapacidad, considerando los niveles de prioridad, la discapacidad completa, moderada, severa y leve en este orden. ¿Qué son los criterios? Los criterios vienen a ser el orden que nosotros vamos a dar o priorizar para que los niños, niñas o adolescentes reciban subvención económica. O sea, ¿quiénes están en primer orden? Las personas que tienen discapacidad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que verificar de nuestros casos que niñas, niños o adolescentes que están bajo la medida de protección de acogimiento por terceros, acogimiento profesionalizado o extensa, tengan discapacidad,
y estén atravesando situaciones a nivel económico, ¿no? Entonces, primero están las personas con discapacidad, ¿no? Y nos dice tener en cuenta que primero también va a ser de acuerdo a los niveles, ¿no? Si yo tengo un niño, Juanito, que tiene discapacidad completa, va a ser el primero en recibir subvención económica, en hacerle el trámite correspondiente para que reciba subvención económica, ¿ok? Porque sabemos que estas personas, estos niños, tienen múltiples necesidades. Sus gastos son mucho mayor de otros niños que no tuvieran discapacidad, ¿cierto? Porque necesitan terapias, necesitan para las movilidades, necesitan trasladarse al centro de salud a veces 3 veces por semana. Entonces, su situación es compleja, ¿no? Y genera un gasto extra en la familia que a veces no puede quizás manejarlo, ¿no? O entonces ahí es donde requiere la subvención económica para atender esas necesidades. En segundo orden tenemos personas o familias que acogen a niñas, niños o adolescentes con diagnóstico de enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los niños que tienen código blanco, niños que tienen enfermedades que han sido diagnosticadas, o sea, no tienen un certificado de discapacidad, pero ya están diagnosticados con alguna enfermedad grave, ¿no? Que también va a necesitar un tratamiento, un acompañamiento. En tercer orden tenemos a personas o familias que acogen a grupo de hermanos. Por supuesto, porque ya siendo hermanitos también sabemos que la canasta familiar también influye, ¿no? No es igual acoger a un niño que tener a un grupo de hermanos. También genera dificultades económicas. Entonces, por eso se ha considerado en el tercer orden. Y en el cuarto orden tenemos las personas o familias que acogen a niñas, niños y adolescentes que no presentan ningún tipo de discapacidad ni enfermedad crónica o cuidan al grupo de hermanos, pero que requieren un apoyo para cubrir necesidades básicas o de desarrollo. Excluye a los demás y nos dice que de repente se tengan necesidades que cubrir, ¿no? Tengan alguna necesidad económica. Aquí cabe precisar que la subvención económica no es una motivación para, o un condicionamiento para ser familia acogedora, ¿no? Es decir, un ejemplo. La familia acogedora cuando postula, nosotros hacemos una evaluación de la capacidad y nuevamente en la unidad de protección especial, en los casos de familia extensa, evalúa la idoneidad, ¿no? Y la capacidad de la idoneidad. En el caso de terceros, se evalúa la idoneidad. Entonces, al evaluar la capacidad, vamos a enfocarnos en este punto de evaluar la capacidad de la familia acogedora, evaluamos un punto importante que es la capacidad también económica, ¿no? Entonces, los niños y niñas que están bajo el cuidado de una familia acogedora, se indica que tiene una capacidad económica para cubrir las necesidades de los niños. Entonces, ¿cuándo ingresa la subvención económica? Cuando de repente hay una situación fortuita, hay una situación que ha variado su situación económica más adelante, cuando yo ya dicté la medida de protección, más adelante en mi seguimiento me doy cuenta que esta familia que hace meses o años tenía una situación económica adecuada, el señor y la señora trabajaban de repente en una empresa, los dos se apoyaban, pero de repente en mi seguimiento me doy cuenta que ya el señor falleció, ¿no? Por ejemplo, y la señora quebró la empresa, hay una situación complicada, compleja, que ya no puede cubrir las necesidades del niño, ¿no? O le falta para cubrir, no tiene capacidad de ahorro. Entonces, es allí donde ingresa la subvención económica, para reforzar esta condición económica del niño y de la niña y que permita continuar con su cuidado, ¿no? Ahora, ese es un ejemplo. Pero no es, por ejemplo, que yo tengo un caso, no tiene condiciones económicas, no tiene capacidad económica y le voy a dar la subvención económica para que acceda a cuidarlo, ¿no? Ahí habría que ver y revisar porque podría la familia estar motivada a cuidarlo por la subvención económica, ¿no? Entonces, hay que tener un análisis bastante profundo también, ¿no? En respecto a que no sea por la subvención económica que voy a brindar el cuidado, como un pago para que tú lo cuides. Entonces, eso es otra figura, ¿ya?
Entonces, esa es una recomendación también que se le indica a las unidades de protección especial a fin de que puedan revisar en qué momento nosotros proponemos una familia que reciba subvención económica, ¿no? Y como ya lo hemos reiterado, primero, en el primer orden están niñas, niños y adolescentes que tienen discapacidad. Entonces, tenemos que revisar cuántos niños con discapacidad tenemos, cuál es su situación actual, ¿no? Que están bajo esta medida de protección de acogimiento familiar. Revisar en el seguimiento cómo están, de repente no está llevando a la fecha terapias que requieren, ¿no? Y en ese seguimiento del equipo de acogimiento familiar nos indicará qué necesidades tienen, qué necesidades deben ser atendidas, para qué necesita el apoyo de la subvención económica. Ahora, ¿a través de qué vamos a sustentar este pedido, ¿no? La UPE va a presentar una propuesta de la subvención económica a favor de un niño, niña o adolescente, y para esto se va a elaborar un informe interdisciplinario donde la unidad de protección especial se va a pronunciar sobre los requisitos y los criterios. Ya vimos los requisitos anteriormente, ¿no? Y también los criterios, o sea, va a indicar por qué este niño presenta discapacidad moderada, necesita atenciones en el centro de salud, pero la distancia es muy lejana, ¿no? Necesita para cubrir los pasajes y toda la valoración económica que corresponde. Entonces, en este cuadrito, como observamos, indica, ¿no? Iniciar de oficio la evaluación de los criterios para acceder y entregar y priorizar a la persona o familia acogedora, ¿ya? Si la unidad de protección especial considera que esta familia acogedora debe, a través del informe interdisciplinario, debe ser beneficiario de la subvención económica, entonces se elabora este informe que vamos a detallar en adelante y realiza el proyecto de nota y con ello declaran procedente la subvención económica. Luego se notifica por correo a la persona o familia por corresponder y se elabora y se deriva el expediente de la subvención económica a la DPE. Entonces, se realiza este informe interdisciplinario y finalmente la DPE es quien va ya a revisar este informe y finalmente decidirá si declara expedito o no la subvención económica, ¿no? Si, en otras palabras, si aprueba o no la subvención económica, ¿ya? Luego, nosotros tenemos también, es importante que ustedes conozcan que el anexo número 6 de la directiva nos indica la tabla de los montos de la subvención económica del acogimiento familiar. Todas las situaciones de las niñas, niños o adolescentes, de acuerdo a su nivel de discapacidad, va a ser el porcentaje de valor referencial de una UIT. Por ejemplo, ¿no? Los que tienen enfermedades de atención o limitación temporal, según la evaluación médica, por eso es importante tener que corroborar cuál es ese diagnóstico, su informe médico. No es solamente yo observo que tiene problemas para caminar, ¿no? Tiene que estar sustentado, compañero. Entonces, de acuerdo a esta evaluación médica, le va a corresponder el 27% del valor de la UIT. Y lo otro ya tiene que ver con las personas con discapacidad, ¿no? En el cual en el certificado de discapacidad nos indica si es leve, moderada, severa o completa. Y también de acuerdo a cada nivel de discapacidad se le otorga el porcentaje de la subvención económica. Esto es lo que figura en el anexo número 6 de la directiva. Pero ya al costado nosotros hemos colocado a la mano derecha el valor de la OIT para el año 2025, ¿no? Que es 5.350. Entonces, si nosotros promediamos, obtenemos que el 27%, que es el básico, representa a 1.444.50 soles. Entonces, como les mencionaba, el monto no es tan pequeño como, por ejemplo, en otros programas, que son 300 soles, 200 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un monto considerable y depende de ello también
el seguimiento que posteriormente se realice para ver si están cumpliendo con efectuar adecuadamente la subvención económica, si están satisfaciendo las necesidades de los niños realmente o no. Y el monto más alto, como pueden apreciar en el cuadro, es discapacidad completa con 2.942.50 soles mensualmente, ¿no? Mensualmente. Una vez que ya están ingresados en el padrón de beneficiarios, van a recibir ese monto. Entonces, por eso tenemos que ser selectivos y hacer una buena evaluación socioeconómica a fin de que este monto de la subvención económica pueda ir a niños que realmente lo merecen, lo ameritan, y esto estaría en primer orden las personas con discapacidad completa, recordemos. Entonces, esos son los montos para su conocimiento. Ahora, vamos a explicar detalladamente el anexo número 10, que corresponde al informe interdisciplinario de evaluación para la subvención económica. Entonces, el primer paso es realizar ese informe interdisciplinario por cada niño, niña o adolescente que tengamos, ¿no? Entonces, en la primera parte son datos generales de la niña, niño o adolescente. En la segunda parte, datos generales de la persona o familia acogedora, que consta en su grado de instrucción, su DNI, su teléfono, ¿no? Correo electrónico, fecha de informe. Luego, nosotros tenemos como los antecedentes la resolución que inicia el procedimiento por desprotección familiar, la resolución que dicta la medida. Recordemos que ya tiene que haber una medida de protección, ¿no? O sea, ya tiene que estar bajo el cuidado de la familia acogedora, ¿sí? Entonces, con ello respaldamos de que esta familia acogedora va a administrar también adecuadamente los recursos de la subvención económica. Dentro de la metodología e instrumento de evaluación vamos a tener revisión del expediente, entre otros que ustedes puedan considerar como profesionales. Los instrumentos también, ¿no? Definitivamente se tiene que hacer una visita domiciliaria porque tenemos que conocer cuál es la situación exacta, real, in situ de la familia, porque es que ha variado su situación económica, ¿no? O sea, en un momento tenía la capacidad económica para acoger al niño y ahora presenta dificultades. Eso a través de la visita domiciliaria, de la entrevista, del registro fotográfico. Entonces, es todo un estudio social para poder determinar realmente si amerita esta propuesta que ustedes van a presentar ante la DPE. ¿Ya? Entonces, no se va a aceptar visitas que hagan a través de televisitas o a través de repente de llamadas, por favor. Es importante la visita domiciliaria presencial. ¿Ya? Y si hubiera distancia, pues también pedimos el apoyo correspondiente, las entidades que también trabajan conjuntamente con nosotros, pero se tiene que hacer una evaluación in situ. Luego, dentro del objetivo, ustedes van a proponer también cuál sería este valor referencial de la unidad impositiva tributaria, ¿no? Lo que ya les habíamos indicado. Tienen que indicar el cuánto por ciento vamos a dar para este niño, niña o adolescente en acogimiento familiar. Se tiene que precisar conforme al cuadrito que les he mostrado anteriormente. Ahora, la evaluación social tiene que ver con esas características y necesidades identificadas de la niña, niño o adolescente. ¿Ya? Aquí se va a colocar el nombre de los niños y sus características en el punto A y punto B, las necesidades y las características. Y para eso nosotros hemos colocado, eso no estaba en la directiva anterior, pero aquí ya en esa directiva actualizada hemos colocado un cuadrito con las características y necesidades. No todas tienen que ser para todos los niños, ¿no? Eso ya creo que conocemos, sino que vamos aquí a citar algunos ejemplos y ya ustedes seleccionarán cuál de ellos u otros puedan corresponder a su caso en particular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las características, en salud física, de repente tiene un tema de fractura, desnutrición crónica, discapacidad física, y tenemos que explicar. No solamente voy a poner que tiene discapacidad crónica, discapacidad física o desnutrición crónica, sino que cuál es la evidencia de repente en un informe médico, un número tal del centro de salud tal,
¿no? El médico, el nutricionista indican que el niño tal, evaluado con fecha tal, presenta desnutrición crónica, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? ¿Ya? Ahora, paralelamente están las necesidades. Vamos a ver, por ejemplo, si estamos hablando del ejemplo de nutrición crónica, la necesidad, ¿cuál sería? La ingesta de nutrientes y vitaminas. De repente le han indicado que tiene que llevar controles, vitaminas, otros nutrientes para reforzar su situación de salud, ¿no? Controles médicos. Si se tratara de una persona con discapacidad física y necesita, por ejemplo, una silla de ruedas, sería su necesidad, ¿no? Entonces, de esta manera vamos haciendo el comparativo, ¿no? Tanto las características como las necesidades. Y así también hemos presentado otras características en salud orgánica, si tuviera alguna afección, afectaciones a alguna parte de nuestro organismo, y también al costado derecho las necesidades. Pueden ser otras, no se olviden, pueden ser otras necesidades y otras características que tenga el caso en particular, pero lo importante es que esté debidamente sustentado. Con respecto a la valoración económica de la familia de origen y de la persona o familia acogedora, aquí lo que nosotros vamos a evaluar es la situación económica de la familia, ¿no? Principalmente conocer actualmente en qué está trabajando, como el ejemplo que les daba, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Qué evento ocurrió en la familia que ahora no cuenta con estos medios económicos para sustentar los gastos de la niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces tenemos que contar el motivo por el cual no se puede cubrir la totalidad de las necesidades básicas y especiales que necesitan estos niños. Y vamos a realizar un cuadrito en el cual nos indica la capacidad económica de la familia, ¿no? Cuáles son sus ingresos mensuales y el egreso que tienen y la capacidad de ahorro mensual aproximado. Entonces, aquí está detallado, ya es, las trabajadoras sociales conocen muy bien cómo realizar una valoración económica, donde para fácil uso, aquí se les ha presentado un cuadrito donde podemos nosotros llenar y ir precisando, ¿no? Definitivamente, si tienen un problema económico, no van a tener capacidad de ahorro o va a ser muy mínimo. Entonces, por ahí vamos evidenciando, haciendo una valoración de cuánto sería esa capacidad que podrían ellos tener de ahorro. Asimismo, también en el 7.2 tenemos la valoración económica de la familia de origen. ¿Qué quiere decir? Hay algunos casos en los cuales los padres de los niños, en algunos casos, aportan, ¿no? Entonces también tenemos que evaluar esa situación. Si bien es cierto, están suspendidas de la patria potestad, están distanciados, pero algunos de ellos aportan, o sea, hay casos, ¿no? Entonces también se tiene que precisar en el 7.2 cuál es ese aporte de la familia de origen, aporte económico estamos hablando, ¿no? Luego tenemos la valoración global para determinar la entrega y el monto de la subvención económica. Esto ya es a modo de conclusión, que se ha cumplido, incluso ya está redactado en lo que tenemos que concluir, ustedes completarán ahí en lo que queremos concluir, en lo que se ha revisado todos los criterios, los requisitos de la entrega, para que propongamos a esta familia y sea beneficiado este niño, ¿no? Tenemos que precisar cuánto es el monto que nosotros estamos proponiendo, en porcentaje, porque si es que recibiera subvención económica, el otro año podría incluso subir el valor de la UIT, entonces no se colocan los montos, sino el porcentaje que está en el cuadrito, ¿ya? Esa es la conclusión a la cual vamos a llegar. Luego, los documentos acompañados. Es más que todo las evidencias, en el cual aquí esta parte va a estar también presente el psicólogo y el abogado para poder determinar cuáles son esos documentos de sustento, ¿no? Las resoluciones que se han emitido por la UPE, también las actas de compromiso, que son los anexos, el certificado de discapacidad, las declaraciones juradas, todo lo que pueda sustentar para la propuesta de la subvención económica tiene que estar aquí, ¿no? Entonces, esto lo elabora el equipo interdisciplinario y finalmente, aquí hay otras características de salud mental, miren, fíjense, ¿no? Y las necesidades también, para que ustedes puedan también corroborar, ¿no? Ese es el cuadrito que les mostré anteriormente, donde
Aquí vamos a ver varios aspectos, no solamente de salud, sino que necesita, por ejemplo, en la parte educativa. Si vemos que hay un retraso educativo, se necesita hacer clases de refuerzo, de repente necesita terapia del lenguaje, aquí va a intervenir también la parte de psicología para que no se pueda apoyar en las necesidades que necesita ese niño, ¿no? Y también, por ejemplo, provisión de libros, de material de estudio, actualización del sistema Braille, son algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos para que ustedes puedan guiarse, porque recordemos que las características y las necesidades es de manera integral, o sea, no solamente el aspecto de salud, sino tengo que ver las necesidades de este niño en todos los aspectos, ¿no? En bienestar, en este espacio seguro que debe tener el niño, ¿no? En educación también. Entonces, eso también se tiene que precisar en el informe, de acuerdo a cada caso. Luego van a marcar aquí en el informe si la persona o familia viene recibiendo el subsidio de prestaciones o prestaciones económicas por parte del Estado, como ya lo hemos detallado, ¿no? ¿Cuáles son? Aurora, Inavif y Contigo. Si presentara algunos de ellos u otros, marcan con una X. Si no presentaran, abajito puede detallar, no presenta o no viene recibiendo ningún subsidio por parte del Estado. Y adicionalmente vamos a presentar la declaración jurada que ya les he mostrado anteriormente. Las conclusiones, como todo informe, tiene conclusiones y también la recomendación, ¿no? Y luego firman los 3 profesionales del equipo. Aquí están algunos ejemplos de cómo podrían ustedes concluir el informe, ¿no? Y presentarnos a esta familia con estos niños que desean recibir subvención económica. Ustedes consideran que deben recibir subvención económica. Bien, luego que ya se presenta la DP este informe, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. La DP recibe y revisa el cumplimiento de los criterios para acceder, entregar y priorizar la entrega de la subvención económica a la persona o familia acogedora. Nosotros vamos a tener que revisar el expediente y para ello, antes de presentarlo, sería bueno que nos comuniquen para poder también revisarlo y que no tenga observación, ¿no? Si todo está ok, la presentación de este informe se proyecta y se deriva a la resolución directoral que declara expedita a la persona o familia acogedora, ¿no? Entonces, es decir, vamos a aceptar, aprobar esta propuesta que ustedes realizan, ¿no? Para poder incluirlos posteriormente a incorporarlos al padrón de beneficiarios de la subvención económica. También puede ser de que no esté adecuadamente elaborado o no hayan priorizado, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, las personas con discapacidad, o de repente ustedes tengan niñas con discapacidad que realmente necesiten y digamos que han optado por que el criterio número 4, ¿no? Por necesidades básicas. Entonces, si de repente no ha habido una buena priorización o no está bien sustentado el informe, ¿qué va a ocurrir? Declarar no expedita a la persona o familia acogedora, ¿ya? Luego, ¿qué va a ocurrir en el caso de que no se declare expedita? Tenemos que comunicar a la UPE y a la familia, ¿no? Pero si todo fuera positivo, se va a derivar la RD, o sea, la resolución directoral, y solicitar la incorporación de la persona o familia a este padrón. Luego, mensualmente se elabora el padrón de beneficiarios y se solicita la disponibilidad presupuestaria. Ustedes ya en la práctica conocen que en algún momento hemos tenido algunas dificultades en la parte de la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Porque como les indicaba, esto viene ya a nivel de ministerio. Entonces, si eso ocurriera, también nosotros les comunicamos para que indiquen a las familias. Sin embargo, para este año está previsto que las familias ahorita que están en subvención económica, que tenemos 38 beneficiarios, sí están recibiendo y tienen para todo el año, ¿no? Y también tenemos el presupuesto para incorporar por lo menos 25 familias acogedoras, ¿no? Entonces, he ahí también la predisposición de cada uno de ustedes para proponer sus casos. Luego ya
Después de que se elabore el padrón, se solicita a la oficina de presupuesto que elabore un informe para que nos indique cuánto de presupuesto hay para el año y conforme a eso nosotros planificamos también. Luego de ello se remite al expediente, a la DGNNA, adjuntando la propuesta del padrón y el proyecto de resolución ministerial. Eso sí, son más actividades de la. Luego hay otra serie de oficinas en las cuales también pasa, ¿no? Por ejemplo, la oficina de asesoría jurídica, que es OGAG, luego este padrón, también pasa a Secretaría General, luego a la Oficina General de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería, y se remite el expediente de pago a la ADP, ¿no? Y luego la UPE, finalmente regresa a la UPE para que informe a la persona familia acogedora que ya está incorporada en el padrón y que es beneficiaria. Entonces, sí sigue una ruta un poquito larga, pero finalmente todo eso tiene que hacerse ya ahora con plazos. Eso es lo que ya se ha establecido en esa nueva directiva, ¿no? Tenemos plazos que están en el anexo número 8 de la directiva y debe cumplirse. Ahora, ¿qué contiene el padrón de beneficiarios? ¿No? Sabemos que el padrón, bueno, para un tema interno, contable, tiene el número y fecha de resoluciones directorales, también tiene las resoluciones administrativas, las notas de la UPE, datos de los niños, también tiene datos de la familia, su DNI, y el monto mensual de la subvención económica asignada a cada beneficiario, ¿no? ¿Cuánto es el pago? Información del pago, como el número de cuenta, o el código interbancario, ¿no? Son datos que contiene este padrón de beneficiarios, y también es importante que ustedes conozcan que en un caso, por ejemplo, el mes esté ya cerrado, supongamos que ustedes nos emiten a los 4 días del mes abril, supongamos, ¿no? Entonces, esos 4 días ya se cancela al niño, ¿no? O sea, no es necesario que haya cumplido todo el mes dentro del padrón, sino que ya desde que ustedes presenten y que es aprobado por parte de la ADP, ya está en el padrón, entonces se cancela lo que corresponde, ¿no? Un fraccionado. Aquí está lo que les comentaba, hay una fracción que se calcula del mes y se considera para poder otorgar la subvención económica a los niños. Ahora, el seguimiento, que es un tema importante, de debate también en su momento, y que ahora el seguimiento y la verificación de la aplicación de la subvención económica se realiza por la Unidad de Protección Especial a cargo del procedimiento, ¿no? Y también es importante recalcar que aquí ustedes recordarán que antes las visitas domiciliares se tenían que hacer a los 15 días, ¿no? Luego de manera mensual, luego bimensual, ya eso ha cambiado en la directiva. Ahora se ha considerado hacer las visitas domiciliarias para poder conocer cómo está invirtiendo la familia, esta subvención económica a favor del niño, a los 30 días hábiles después del depósito, ¿ya? Por ejemplo, si el depósito fue el 5 de marzo, mi primera visita tiene que ser el 5 de abril. Entonces, 30 días hábiles, hábiles, allí para poder indicar la visita domiciliaria, ¿no? Ahora, el citado plazo puede modificarse de manera excepcional también, ¿no? Excepcional. Entonces, también debería estar justificado de repente por qué no fui a hacer la visita domiciliaria, qué ocurrió, tendría que estar bien sustentado. Otro punto importante es que durante la primera visita que tengamos, se tiene que informar a la persona familia acogedora sobre las necesidades identificadas, porque ¿qué ocurría antes, compañeros? Ocurría que en la visita que nosotros realizamos, la familia no estaba enterada. O sea, se hace un análisis de qué se debe gastar, en qué necesidad, por qué, pero la familia destinaba los montos para otras compras, ¿no? Entonces, se tiene que indicar los resultados de esta evaluación de su informe interdisciplinario. Este informe que les mostré anteriormente, tenemos que llevarlo a la visita y mostrarlo, ¿no? Señora, hay que orientarles. Estas son las características que tiene el niño y estas son las necesidades identificadas. Usted tendría que orientar este pago de la subvención económica para estas necesidades identificadas.
Ahora, si más adelante ya cubro esa totalidad de las necesidades y de repente las necesidades varían, ¿no? En un tiempo. Ya cumplí con ese informe, pero en mi seguimiento me doy cuenta que ya las necesidades han variado. Entonces, tendría que levantar otro informe indicando, actualizando cuáles son esas nuevas necesidades. Entonces, en este seguimiento se va a indicar cuáles serían esas necesidades en las cuales se va a gastar la solución económica, incluidas las necesidades psicológicas, por favor. Entonces aquí también interviene el psicólogo o psicóloga para que pueda identificar esas necesidades a favor del niño si no está cumpliendo con llevar sus terapias psicológicas, entre otros, ¿no? Que sean identificadas. Y el anexo número 5 se ha variado un poco en el sentido que ahora vamos a indicar el lugar y fecha de la visita, y también aquí en el periodo, en el punto de ficha, ya la mayoría lo conoce, el periodo de las visitas ya no es de manera quincenal, ni mensual, ni bimensual, solamente es de manera mensual. Algo particular. La forma en cómo se llena esta ficha de verificación, esto lo van a aplicar cada vez que van a su visita domiciliaria, es la siguiente. Vamos a tener que consignar el monto gastado por la familia acogedora. También se tiene que describir, ¿no?, cuál fue el motivo del gasto y, lo más importante, cómo repercutió en el bienestar del niño, ¿no? Por ejemplo, indicamos, si tiene desnutrición, el gasto de repente fue para comprar comida balanceada, indicarán qué alimentos compraron, qué vitaminas compraron, y cómo repercute en el niño. Tengo que explicar a la fecha, el niño en su control CRED, ¿no?, de fecha tal, se indica, o su evaluación médica, que ya está mejorando, está en una situación que el médico indicará, ¿no? Entonces tiene que haber sustento. Asimismo, en el C, señalar alguna irregularidad o situación especial del gasto realizado por la familia acogedora. También tenemos que ser observadores para dar cuenta en la visita de alguna situación de repente irregular. Si yo veo que el monto destinado para el niño no está satisfaciendo las necesidades del niño y son gastadas en otras cosas, ¿no?, para otros familiares, también se ha dado el caso. Entonces, también tenemos que reportar en esta ficha, ¿no? Y también tomar acciones, obviamente. Emite la apreciación profesional. Aquí la trabajadora social va a tener que emitir la apreciación de continuar o no también con la subvención económica. También es válido que de repente se advierta alguna situación que no corresponde en el momento. Tenemos que advertir, así sea el primer depósito. Entonces no podemos también, que ya ha sucedido, a veces ya lo orienté, lo ha gastado en otra cosa que no estaba destinado. Sí, ya lo orienté al señor de manera muy pasiva, ¿no?, con las familias. Lo gastó en otra cosa, pero yo le he dicho que esta vez lo gastó adecuadamente. Y así pasó un año. Entonces la responsabilidad de no advertir en el momento recae, ¿no?, en los profesionales, porque si yo como profesional estoy observando de que no se está destinando para lo que corresponde, porque hay una evaluación socioeconómica, entonces tengo que advertir, dar cuenta, ser firme también con la familia acogedora, orientarla, ¿no? Por eso es que ahora en la directiva se indica que hay que orientar, llevarle un informe y explicarle en qué se va a gastar esta subvención económica. ¿Ya? Las recomendaciones que también son parte de esta ficha, tiene que indicarse, y algunos documentos que puedan acreditar el gasto, porque esto ya en la práctica también ustedes lo manejan, que pedimos algunas boletas, pedimos de repente fotografías, ¿no? Si hay algún, por ejemplo, el material escolar que ya han comprado, hay forma de cómo evidenciarlo, ¿no? Aquí está otra parte de la ficha. Está por rubro de alimentación, salud, educación y la apreciación profesional. También las recomendaciones, y en los anexos se adjuntan las evidencias, como ya antes lo hemos mencionado.
Luego de la verificación de la aplicación de la subvención económica, tenemos las necesidades identificadas a favor de la niña y niño adolescente sean atendidas y cubiertas conforme a la evaluación efectuada por el informe interdisciplinario. Nuestra base siempre va a ser el informe interdisciplinario. ¿Ya? Esa es nuestra guía para saber si la familia acogedora está cumpliendo o no lo que indica el informe. Tenemos que verificar si hay los artículos, los bienes, los servicios adquiridos satisfacen adecuadamente las necesidades de la niña y niño adolescente. ¿Ya? La aplicación y la eficacia del monto asignado por la subvención económica para cubrir las necesidades especiales que pudiera requerir el niño, sean apropiadas y efectivas. Entonces, tenemos que ver siempre si eso está satisfaciendo las necesidades del niño, ¿no? Si no fuera así y necesitara fuera otra situación, tenemos que levantarla en la ficha de la subvención económica, el anexo número 5. Lo que se ha incorporado también en la directiva, recomendación de OSI, son las acciones de cumplimiento, ¿no? Aquí hay situaciones que se han presentado porque muchas veces no se realizaban el seguimiento de la subvención económica. Entonces, OSI nos solicitó también incorporar qué hacer, ¿no?, al respecto. Entonces, se ha determinado que la UPE realice el seguimiento de las actividades, tareas y atenciones necesidades del niño en 30 días. Si cumple, elabora y anexa la ficha de verificación y los anexos, ¿no?, correspondientes. Y luego hay una evaluación trimestral, ya la vamos a detallar. Si en caso no cumple con realizar el seguimiento, realiza visitas en menor plazo en el seguimiento de la atención necesaria del niño. Se le indica que tiene que realizar las visitas, ¿no? En caso persista en incumplir de no realizar las visitas al niño, ¿qué va a pasar? Dispone la variación de la medida de protección. Aquí las familias acogedoras que no están cumpliendo con efectuar un gasto oportuno, adecuado, favorable para el niño, entonces nosotros tenemos que dar cuenta, ¿no?, y indicar de que esta familia entonces no tiene la capacidad para poder administrar, para poder distribuir bien, está afectando al niño. O sea, si ya el niño tiene necesidades identificadas y yo tengo un monto que estoy recibiendo mensualmente como familia y no cumplo, entonces, ¿qué es lo que nos dice la directiva? Dispone la variación de la medida de acogimiento familiar, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir porque no está cumpliendo y está afectando al niño. Ya no es una familia que protege, que cuida, ¿no?, sino más bien que está exponiendo a otros riesgos al niño, ¿no? Ahora, revoca la medida de protección y solicita la suspensión del pago. Inmediatamente tiene que comunicar a la ADP que esa familia ya no va a acoger al niño y por lo tanto se le va a suspender la subvención económica, porque recordemos que ha dado su cuenta bancaria, ¿no? Entonces tenemos que rápidamente informar para que ya no se le deposite más. Y eso tiene que informar a la ADP para la exclusión de esta familia. Luego, a partir ya de las fichas que se levanten, estos son insumos para realizar la evaluación trimestral. Entonces, yo tengo mis visitas domiciliarias que estoy haciendo cada 30 días, ¿no? Cada 30 días. Entonces, ahí tendría 3 fichas de verificación en el anexo número 5, que ya lo revisamos. Y luego, al cabo de 3 meses, yo realizo mi informe trimestral. Aquí participa el psicólogo y la trabajadora social, en el cual van a analizar esos insumos, las fichas son los insumos para elaborar mi informe. Vamos a realizar el motivo del gasto y las necesidades identificadas a favor del niño, ¿no? En qué es lo que se está gastando, en qué es lo que se está invirtiendo a favor de los niños. ¿Cuáles son estos resultados de la evaluación, del seguimiento? ¿Qué es lo que nos indica? Si viene cubriendo o de repente la señora no viene cubriendo, no reporta, no contesta, se ha mudado de casa, o de repente vemos de que su casa está más arreglada y el niño está desatendido, o sea, todo lo que pueda permitir en ciertas situaciones que vemos de que la familia esté cumpliendo o no. Esos resultados tienen que estar, ¿no? De la atención y cobertura de las necesidades del niño, tiene que estar corroborado. Nos indicarán seguramente que el niño, por ejemplo, está acudiendo a sus terapias, nos enseñarán las citas que tienen, ¿no? El carnet de repente de control, etcétera.
También en este informe van a presentar cuántas visitas se han realizado, ¿no? En qué fechas, y cuál es el seguimiento y la valoración de estas necesidades identificadas de los niños. Asimismo, también el resultado de la verificación del contexto sociofamiliar en el que se aplica la medida de protección de acogimiento. O sea, nos vamos a pronunciar si esta familia debería continuar o no con la subvención económica. Y asimismo, los resultados de la aplicación y la eficacia del monto asignado por subvención económica y cómo repercutió en el bienestar del niño. Siempre no se olviden el tema de cómo repercute en el niño. Si vamos a ver avances o no. Porque imaginemos que ya estamos 6 meses con la subvención económica y no vemos ningún avance, y ya el médico indicó que a los 3 meses de repente tiene que estar mejor en tal área, ¿no? En tal aspecto. Entonces, todo ello tiene que tener un control, una supervisión, un adecuado seguimiento por parte de la... Y ya para ir finalizando, la supervisión y la verificación de la aplicación y eficacia del monto asignado por subvención económica a las personas y familias acogedoras de parte de la DPI. En resumen de este cuadrito, es importante que ustedes conozcan que vamos nuevamente a realizar las supervisiones por parte de la DPE a las unidades de protección especial a través de la supervisión, ¿no? La supervisión, ¿qué es lo que en el momento de la supervisión? Vamos a también revisar que todas estas evidencias, tanto la ficha de verificación del anexo número 5 y también del informe trimestral, estén en el expediente de la niña, niño o adolescente. Tienen que estar ahí las evidencias, tienen que estar ahí las fichas y los anexos. O sea, no es que la trabajadora social visitó y su ficha lo guardó por otro lado. No, tiene que estar en el expediente, por favor, para que podamos ahí verificar y dar a repente algunas recomendaciones, algunas pautas, ¿no? Luego de que se ejecuta la supervisión, se verifica el expediente, se elabora un informe técnico, se va a dar recomendaciones a través de un informe técnico con conclusiones y recomendaciones, ¿ya? La UPE va a recibir ese informe y si no hay observaciones graves, situaciones que pueda alertar, toma conocimiento y archiva el informe. Pero supongamos que hay observaciones, por ejemplo, evidencias que en el reporte que ustedes hacen ya debieron alertar que esa familia no está cumpliendo con sus obligaciones, entonces les pedimos que subsanen y levanten las observaciones en el plazo de 5 días. Si levantan la observación, está todo conforme, se elabora un informe técnico que nosotros vamos a elaborar ese informe técnico que han cumplido con levantar las observaciones y se archiva. Pero ¿qué pasa si aún persisten y no levantan las observaciones, ¿no? Que también son propuestas para poder tener el control de la subvención económica? Aquí se va a emitir un informe técnico a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, porque son funciones ya del equipo a cargo de la subvención económica de la UPE. Bien, con esto quisiera ya finalizar la exposición, esperando que puedan realizar algunas consultas de repente, y si no, igual vamos a quedar nosotros atentos como equipo de acogimiento familiar para poder en el camino apoyarlos en realizar los expedientes de la subvención económica a fin de que no tengan observaciones, y cualquier asesoramiento igual pueden hacerlo a través de nuestro equipo, de mi persona, sea Analí Vázquez. Muchas gracias. Esa prueba con ¿Será Gregorio Barratea? Pues maestro de Gregorio entonces. ¿Será Gregorio Barratea? con mis ojos. Sí. Sí. Acaba de llegar, sí. Sí, creo que un hilo, por el... Buenos días, gracias. Sí, primero usted de repente abrir el micrófono y poder hacer la consulta. DP01. Sí, sí.
Creo que hay una mano levantada, A Juan. ver, hay una mano levantada del doctor Capistrán. Si puede participar. Doctor Capistrán. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Analí, gusto saludarte. Gracias por la ponencia, ha estado muy interesante. Tengo una consulta. Bien, tengo entendido que todo este procedimiento de tanto de implementación, solicitud, seguimiento, el tema del padrón, los filtros, va a estar exclusivamente a cargo del equipo de acogimiento familiar, ¿correcto? Yo entiendo, quizá no sé si se ha previsto, porque en una gestión anterior se previó contratar a profesionales por terceros para el seguimiento de esta subvención económica. Lo hubo hace más o menos 2 años atrás. En todas las UPEs se implementó un equipo de profesionales por terceros que estaban abocados justamente al tema de subvención y acogimiento familiar. ¿Han previsto quizá contar con más profesionales para implementar esta subvención económica? Digo ello porque sabrás, Analitos, también has estado en equipo de UPE, las limitancias que tenemos de los equipos ya de por sí, o sea, los equipos de procedimiento de acogimiento familiar, que no solamente ve familiar, sino también por terceros, tenemos un equipo muy limitado para toda la región. Quizá han previsto esta salvedad de contar con más profesionales para el tema de implementación y seguimiento. Acá hay varios momentos del protocolo. Porque con eso se Un enganchaba. gusto saludarlo, director. Bien, a la fecha nosotros, de repente le corresponde a mi directora indicar esto, pero creo que no he podido conectarse ahorita, pero les indicaré lo siguiente. Tenemos profesionales por terceros contratados, pero no es la cantidad quizás que en alguna oportunidad o anteriormente se ha dado, ¿no? Pero este equipo que ahora está en la DPE nos va a apoyar también a las unidades de protección especial en la elaboración de los expedientes de subvención económica. Ahora, para el seguimiento todavía es una conversación pendiente, una acción pendiente de nuestra actual directora. Como sabrán, recién se ha incorporado, está analizando muy bien y es de interés también de nuestra directora poder llevar a cabo el presupuesto, ejecutar todo el presupuesto de la subvención económica, ¿no? Y definitivamente, como bien lo indica el director, se requiere de profesionales también, ¿no? Que puedan hacer énfasis. Nosotros ya hemos indicado a la actual gestión que la subvención económica en algún momento nos podría incluso hasta retirar por no cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, es importante y él lo tiene en mesa para poder continuar realizando la gestión correspondiente, ¿no? Pero todavía ahorita estamos en un proceso incluso de adaptación en la EP y voy a trasladar también lo que me está indicando a fin de que considere que puede ver este tema de la supervisión, de los seguimientos sobre todo, ¿no? Pero actualmente para armar el expediente, que sería el primer paso, sí vamos a contar con el apoyo de 3 profesionales, ¿no? Un psicólogo, un trabajador social y un abogado, para que puedan revisar y no tengan ninguna observación o estemos con ustedes. Y las unidades de Lima también, ¿no? Van a ir de manera presencial a fin de que conjuntamente con el equipo el equipo que lleva a cabo los procedimientos por protección familiar y acogimiento familiar puedan trabajar de manera conjunta. Asimismo, a todos los directores se le va a enviar el plan de trabajo, ¿no? Porque hay que tener claros cuáles van a ser las metas, cómo se va a llevar a cabo este desarrollo. Ahorita estamos realizando la capacitación, pero ya fines de mes, ya no debería demorar, tenemos que, al llamado de las SUPES, nosotros asistirnos. Ese es el compromiso ahorita. Más adelante, con el tema de seguimiento, ya la gestión actual indicará cuáles serán las pautas. Hay una pregunta en el chat que dice: el periodo máximo que un niño adolescente puede ser beneficiario de la subvención económica.
¿Cuál sería el periodo máximo que puede ser beneficiario de la subvención económica? Ah, ok. Eso va a depender de la satisfacción de las necesidades. O sea, no es que la subvención económica esté, supongamos el niño tenga 8 años y esté hasta los 18 años. O sea, no. Vamos a verificar que la identificación primero de las necesidades y características en el informe interdisciplinario van a estar plasmadas, ¿no? Vamos a ir de acuerdo al seguimiento que se realice, indicando si debería continuar, recomendamos si debería continuar o no debería continuar. De repente, al cabo de un año, cumplió con satisfacer esas necesidades identificadas. La OPE puede recomendar ya que ya no reciba la subvención económica, ¿no? Porque ya cumplió, o sea, ya se le apoyó y ahora toca de repente apoyar a otro niño. Entonces, no es que sea una medida hasta los 18 años o tampoco en función de que la familia requiere, insista, no, sino en función al cumplimiento de la satisfacción de esas necesidades. Y segundo punto, al cumplimiento, ¿no? Si la familia, por ejemplo, está cumpliendo con su rol adecuadamente de ser una familia acogedora, en buena hora, pero si también sucediera alguna situación, por ejemplo, que nosotros advertamos y que ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, está con la familia acogedora, pero llegó el papá y la mamá y se lo entregó, y está recibiendo subvención económica esa familia, inmediatamente tenemos que arrojar a esa familia y alertar, y ahí también se cerrará, ¿no?, la subvención económica, porque ya no tiene al niño. Entonces, pueden ocurrir situaciones en el seguimiento que se debe advertir, ¿no? Pero principalmente que se satisfagan las necesidades. Una vez que ya está cumplido todo ello, ya no debería recibir subvención económica y este monto destinado para otro niño, y esa es la idea, el fin de la subvención económica. O sea, hay unos casos que sí, pues, va a meritar de repente que sí quede hasta los 18 años, por ejemplo, discapacidad severa, ¿no? Donde de repente ya no hay más que pueda recuperarse totalmente el niño, el adolescente, ¿no? Y que la familia esté predispuesta a apoyarlo hasta donde ella pueda, ¿no? Por ejemplo, hay algunos niños que tienen solamente calidad de vida, ¿no? Entonces, de repente, esas situaciones va a depender de cada caso, ¿ya? Gracias. Una levantada de Jessica Ramírez. ¿Tú puedes, por favor, participar o hacer tu pregunta, por favor, Jessica? Buenas tardes, licenciada Stenali. Quería consultarle con respecto al certificado de discapacidad emitido por MINSA. En el caso, por ejemplo, de epilepsia, no estoy segura o no tengo entendido si para epilepsia dan certificado de discapacidad, ya que discapacidad dan otro tipo de enfermedades, severas, moderadas. En el caso de epilepsia, por ejemplo, si tuviera un caso de una adolescente con epilepsia y que está con familia por tercero y necesita, digamos, esta protección económica, ¿cómo sería ahí si no cumple el requisito del certificado de discapacidad? Gracias, licenciada Jessica, si podría pagar su audio. Gracias. Ya. A ver, el certificado de discapacidad es solamente para los casos que correspondan, ¿ya? Para los casos que correspondan. Si es una persona con discapacidad y ya está evaluado por el MINSA, le van a dar su certificado de discapacidad, ¿ya? Pero en caso su evaluación no sea discapacidad, eso lo va a determinar solamente el especialista. Si de repente nos dicen, no es discapacidad, tiene tal condición o tal enfermedad, entonces encajaría en el segundo criterio, porque hablábamos de 4 criterios. El primero es discapacidad y el segundo es de enfermedades graves. De repente, de acuerdo al diagnóstico, o sea, usted me está diciendo epilepsia, pero de repente tiene un diagnóstico ya que se sustente como grave, ¿no? Va a depender de ello y encajaría en el segundo criterio. Podría incorporarse, podría usted realizar este informe interdisciplinario y presentar esta propuesta de su caso en particular, ¿no? Pero, o sea, los casos que tengan certificado de discapacidad es para quienes tienen la discapacidad, o sea, no es un requisito para todos. No sé si me dejo entender hasta ahí. Ya, licenciada, en mi caso sería mi adolescente tiene epilepsia moderada. No necesitaría certificado de discapacidad según el MINSA, sino sería ya un tipo de enfermedad nada más. Claro, siempre y cuando ya el médico haya dado su diagnóstico, ¿no?
que ya no sea un tema de discapacidad. Porque recordemos que pasan una evaluación, incluso una evaluación médica, a través de un consejo médico. Entonces, le hacen toda una evaluación para ver si corresponde, incluso ahí establecen el nivel de discapacidad que tienen, si es leve, moderada, severa o completa. Entonces, de repente, si el niño podría tener que lo que se observe sea la epilepsia, pero quizás de trasfondo pueda tener otra situación que nunca ha sido llevado a pasar por esta comisión médica, y tal vez, ¿no?, podría ser discapacidad. Entonces, eso también tenemos que ver nosotros, si es que no ha sido evaluado o todavía falta que se evalúe. O sea, esa situación también tiene que plasmar. Porque recordemos que los montos son diferentes. O sea, si hay discapacidad por los niveles, también va subiendo el monto de la subvención económica. ¿Ya? Entonces, eso es importante también que ustedes tengan en cuenta. Hay una pregunta por el chat también que tiene que ver con si hay un tiempo mínimo en la familia acogedora para poder acceder a esta subvención económica, o sea, un tiempo mínimo que debe ser familia acogedora para acceder a la subvención económica, y si existe un tiempo mínimo para revocar la subvención económica, ¿no? Y cuáles serían las motivaciones para justamente esta revocación. Para revocar ya lo indicamos, que necesariamente tenemos que realizar el seguimiento y evidenciarnos si el gasto de la subvención económica está siendo destinado para satisfacer las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, no es que exista un tiempo mínimo para revocar, ¿no?, sino que, como les indicaba, si en el mes, el primer depósito que se le hizo a la familia acogedora, y vemos que ya ha sido destinado para otras actividades de la familia acogedora, ha construido su vivienda, pongamos un ejemplo. Entonces, yo tengo que alertar como trabajador social que esa situación no es la correcta, y tengo que informar a la DPE, porque se toman acciones, incluso ya para que se investiguen a nivel penal, ¿no? Va a la fiscalía esos casos, ¿no?, porque no está cumpliendo con lo que se le está indicando, ¿no?, que son destinados, que el monto es destinado para satisfacer necesidades de los niños, no para que construya su casa, en el ejemplo que estoy dando. O sea, no hay un mínimo, sino que tenemos que estar alertas, porque ya ha ocurrido ahí un caso, como estoy comentando, y no corresponde, ¿no? Entonces, desde el primer depósito nosotros tenemos que ser claros con la familia, incluso antes, desde que están siendo evaluados, ya explicarles. Doctora Linda, tiene una petición de mano levantada. Doctora Linda. Buenas. Hola, sí, gracias. Solamente con relación también a lo que habían preguntado, pero veo que no se ha respondido, con relación a que una vez dictada la medida de protección, ¿no?, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esta familia pueda acceder a ser considerada beneficiaria de la subvención? O sea, hay un marco de tiempo, y ¿dónde está eso regulado, no? Gracias, doctora Linda. A ver, lo que nos indica la directiva es que en el momento de realizar nosotros el seguimiento a la medida de protección de acogimiento familiar, el equipo de la Unidad de Protección Especial va a evidenciar, ¿no?, si ha habido situaciones en las cuales ha variado esa situación económica que tenía la familia, porque recordemos, y reitero, de que la familia, para ser una familia acogedora, ha pasado por una evaluación, ¿no?, evaluación psicológica, social y legal. En la evaluación económica, social, en la socioeconómica, principalmente realizada por la trabajadora social, ha indicado, ya sustentado, que tiene capacidad, ¿cierto? Pero que tiene capacidad también económica para incluir un miembro más a su familia, ¿no?, que va a acoger a un niño, niña, adolescente,
que está en desprotección y que tiene la capacidad económica, y lo ha corroborado a través, de repente, de sus ingresos, de sus boletas de pago. Entonces, la directiva no precisa exactamente si al día siguiente o al mes ya deberíamos incorporar a la familia en subvención económica, pero el criterio es el siguiente, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que tuvo capacidad económica. Ahora, tendría que sustentarse que ocurrió una situación distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en pandemia, la situación de pandemia que afectó a todos, contextos de pérdida de trabajo, de pérdida de alguno de los cónyuges, una afectación de repente que el niño tenía un diagnóstico primero leve y que luego empeoró su situación, entre otros ejemplos que puedan sustentar por qué esta familia va a acceder a la subvención económica. ¿Quién ha sido la calificación? Parte de que de repente lo ingreso, que tiene capacidad y al día siguiente no va a tener capacidad económica. O sea, ahí tendría que haber un justificante, ¿no? ¿Qué ocurrió? Y esa evaluación la va a firmar el trabajador social juntamente con el equipo. El equipo tiene que hacer el estudio correspondiente para indicar qué es lo que le ocurrió, qué pasó en esta familia que tenía capacidad económica y ahora no la tiene y necesita la subvención económica. O sea, el análisis tiene que ser enfocado por ese lado, ¿no? Disculpa, Annalyn, pero uno que ve a diario los casos, muchos de ellos, si bien es cierto, tienen toda la voluntad, toda la intención de acogerlos, pero no es que tengan un tema o un soporte económico, wow, ¿no? Sabemos y conocemos que trabajamos con población vulnerable, ha habido casos, no digo todos, pero que sí, en el interín, ellos quieren ponerlos a disposición porque justamente lo que tú has dicho, se presentan diferentes tipos de situaciones, ¿no? Ahora yo te pregunto, pero eso también está de repente mencionado o regulado para yo poder de repente, esta persona como justificante tiene que falleció, entonces sí puedo quizás trabajarlo para que sea o acceda a ser considerada para esta subvención económica, o el ejemplo que tú has dado, ¿no? De pronto pasó una situación X, eso está de repente plasmado o es solamente de repente el criterio como profesionales que nosotros podemos tenerlo, ¿no? Porque quizás desde tu perspectiva puedas tener un criterio y yo desde mi perspectiva y como equipo que ve el caso podemos tener de repente otro punto de vista o de repente enfocarlo desde otro punto. Por eso iba mi pregunta, ¿no? Si yo de repente puedo ampararme bajo un marco normativo y decir, no, ha pasado esto, en consecuencia procede a hacer esto, ¿no? Solamente iba por ese lado. Gracias. Según es la hecho entrevista así en radio y televisión, lo entrenaron. ¿Vas a escuchar quizás alguna vez el tema de Álvarez Rodríguez? ¿Te escuchas? Sí, Claudia. Milon, ¿qué? Milon Y.R.A. Milon 4, ¿no? Sí, Milon 4. Es un comunicado, ¿no? Yo he contratado una especializada de Estado para entrenamiento de comunicación, sí, bueno, ya, ya lo había entrenado. Ya. Y una de las consejos. ¿Alguna otra pregunta? Aquí era la reunión. Buenas, ¿qué tal? Les saluda Cristian. Una consulta. No me quedó claro básicamente el tema siguiente. Si mi usuario, por ejemplo, recibe una pensión por un tema de discapacidad por parte del CONALIF, ¿ya? Habría la posibilidad de que éste también pueda postular a la subvención económica de acogimiento familiar, porque ¿por qué lo pregunto? Porque justamente en la parte de la documentación que se tiene que presentar indica si se debe consignar justamente ese tipo de información, ¿no? Pero ¿sería recomendable, no sería recomendable? Quisiera una opinión, por favor. Cintia.
Hemos precisado que las personas o familias acogedoras que la UPE proponga para ser beneficiarias no deberían estar en el programa Contigo, tampoco en el programa de INAVIF, tampoco en el programa Aurora. No recibir ninguna subvención económica por parte del Estado. En este caso que está planteando no correspondería si es que ya verificamos que ya recibe la pensión o la subvención económica de parte de Contigo, ¿no? De discapacidad. Para esto firma una declaración jurada que también está en el anexo de la directiva. Anexo 9. No. Hola, ya se fue. Hay una pregunta más de Cristian. Sola. Sí. Hay una pregunta también en el chat de Karen. Usted dice, ¿quién está a cargo de capacitar a las familias en forma de cómo harán los gastos? En la directiva está expresamente que en la primera visita del seguimiento que realiza la Unidad de Protección Especial está responsable de poder orientar a las familias cuáles son las necesidades identificadas, ¿no? Como les mencionaba, en la misma visita se tendría que llevar el informe para poder explicar a la familia cuáles son esas necesidades, ¿no? De salud, de educación, y poder orientarlos en qué va a ser el gasto. La directiva no ha previsto un tema de capacitación aparte, ¿no? Eso podría indicar. No se ve. Sí, trasladando la pregunta de Carlos, creo que traslada la pregunta del director de López Azul, y la pueden ver ahí. Para el seguimiento de la subvención, qué personal y cuánto se requiere, considerando que si el expediente no está completo, se puede abrir un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, por lo que sería posible, no se prestan expedientes, dado que no se cuenta con el personal completo para los procedimientos de la subvención. Sí, no lo escucho bien. Es la pregunta de la licenciada Karen Steiner, creo. Si el expediente no está completo, ¿no? ¿Está? No pueden haber procedimiento administrativo disciplinario. Es posible que no se presente el expediente. Si el expediente no está completo. No, ¿a qué se refiere con el expediente no está completo? No. De repente se puede aclarar un poco más su pregunta, por favor. Ya, respondiendo a la pregunta del doctor Felipe, dice, a este beneficio podrían acceder las familias que cuidan a niñas, niños, adolescentes con diagnóstico de VIH. Sí, como segundo criterio, nosotros tenemos enfermedades graves, ¿no? Niñas que tienen enfermedades graves, entonces allí podría precisar que está utilizando el criterio número 2. Buenos días, un poquito para complementar. Cabe resaltar que para la subvención económica actualmente se tiene un presupuesto limitado de 25 niñas, niños, adolescentes beneficiarios a nivel nacional. Entonces, bajo esa cantidad de beneficiarios, al menos para este año, tenemos que priorizar principalmente niños, niñas, adolescentes con discapacidad severa, completa, aún leve, ¿no? Principalmente severos, ya que son los que consideramos dentro del rango que serían prioritarios. Ya en caso de no encontrar niños, niñas, adolescentes en nuestra base de datos, que es responsabilidad de los directores poder señalar de toda la población una muestra donde indique
que efectivamente, pues, una vez de que no contamos con esta población, recién pasamos al otro criterio, que son de enfermedades crónicas y de necesidades básicas. Eso es lo que se le pide y lo que se ha tratado de trabajar también en esta actualización de la nueva directiva, ¿no? Anteriormente se ha estado aceptando, sí, teníamos casos con discapacidad, muy pocos, y teníamos más casos con necesidades básicas, ¿no? Que se necesitaba por ciertas situaciones. Para evitar este tipo, pues, de situaciones, se ha establecido estos criterios donde se están priorizando principalmente a niños con discapacidad, ¿no? Por lo que se sugiere que puedan ya realizar la búsqueda incluso dentro de sus bases de datos, quiénes podrían ser estas personas. Recordar que tenemos 25 a nivel nacional, todas las UPAs, por lo que al menos para este año que el presupuesto lo tenemos de esa manera, no vamos a poder garantizar que se pueda cubrir la subvención económica de todos nuestros niños que tenemos por UPE, ¿no? Entonces, que ustedes puedan ir viendo, porque el equipo de terceros que va a apoyar es un equipo también limitado, no estamos hablando de un solo equipo que va a haber a nivel nacional. Entonces, a diferencia de años anteriores que se contrató, pues, casi más de 30 trabajadoras sociales para que trabaje a nivel nacional, en este año tenemos programado este presupuesto, ¿no? Por lo que sí se les pide que después de esta reunión puedan ver con sus estadistas o el que ve el tema del registro, quién podría ser esta niña ni adolescente beneficiario para esta subvención económica. Ahora, también en esta directiva justamente se ha trabajado y se ha modificado el tema de los seguimientos, ¿no? Que era un poquito engorroso para todos los trabajadores sociales que veían en su momento, porque los depósitos no eran seguidos, ¿no? Ante eso se ha visto la modificatoria de que este seguimiento sea posterior al depósito realizado. Esto va a dar pie a que si desde la firma, pues, de este documento, que es la resolución ministerial, porque no depende de nosotros, depende de la ministra, y la ministra no tiene plazos para la firma. Si bien es cierto, desde la Dirección de Protección Especial trabajamos para que salga en los plazos establecidos, pero una vez que llega más arriba, va a depender de la ministra durante los tiempos que pueda ser firmado, ¿no? Es por eso también la demora. Entonces, para evitar que haya todos estos problemas que han suscitado con la anterior directiva, se ha visto por conveniente que la visita sea posterior al depósito efectuado en cuenta de las familias acogedoras. Esto va a poder beneficiar también a todos para poder llevar un mejor control, ¿no? Y después de los 3 meses se hace el análisis de las fichas de verificación y emite un informe. Puede ser que en estos 3 primeros meses yo indique que ya se cubrió la necesidad que se identificó inicialmente con el anexo 10, y yo puedo mencionar de que esta familia ya no necesita la subvención económica y este dinero podría ser trasladado para otro beneficiario. Eso es lo que se busca con la subvención económica, ¿no? Es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Jenny Trujillo. Varios años ha estado responsable de subvención económica y de ahí está compartiendo su experiencia. Jessica Jacqueline también nos está indicando, bueno, son temas ya de gestión, compañeros, tampoco, como ya lo ha mencionado la licenciada Jenny, tenemos solamente 25 espacios, cupos, digámoslo así, para que los niños reciban subvención económica. Entonces, si somos 25 unidades de protección especial, estamos hablando mínimo de un caso por UPE, ¿no? A menos que algunas unidades quieran proponer más niños, obviamente ya dependerá del impulso que pueda dar cada unidad, ¿no? De acuerdo a sus casos.
Entonces, eso voy a trasladar también el comentario que está indicando para la gestión actual de la DPI. No es algo que de repente ahorita podamos resolver inmediatamente de parte de mi persona. Bien, si hubiera alguna pregunta adicional, algo más que quieran comentar, preguntar, si no, ya para ir cerrando. Vamos a dejar aquí los números de contacto, ya, para que puedan ustedes comunicarse en caso ya se vaya realizando la elaboración del expediente y necesiten algún tipo de asesoría al respecto. Agradezco la atención de todas y todos los presentes. Se despide el equipo de acogimiento familiar de la Dirección de Protección Especial. Y gracias, Anneli. Sí, les recuerdo por favor que hay un enlace en el cual deben completar su asistencia. Se va nuevamente a compartir por el chat del Meet. Allí vamos a mandar nosotros el PPT y también un enlace para que puedan ver la grabación de la sesión del día de hoy. Por si no han podido estar atentos a toda la sesión, pueden darse un tiempo más adelante para revisarla. Entonces les voy a compartir ese enlace, ¿no? A través del correo a los que se registren, por favor. Y también les voy a pasar el número de la coordinadora del Servicio de Acogimiento Familiar para cualquier contacto posterior. Bien, entonces, gracias, Anneli. Gracias también a quienes están acompañados el día de hoy para resolver consultas. Entonces, gracias por la asistencia puntual también y la atención, las preguntas y la participación. Bien, entonces nos estamos viendo en otra sesión. Muchas gracias y que tengan un buen día y una buena tarde.